La descarbonización del acero, ¡buf!, es sin duda uno de los mayores retos industriales que tenemos por delante. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se elige la tecnología correcta? Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo una guía de ingeniería industrial para entender cómo tomar la decisión adecuada y sobre todo cómo no caer en las trampas más comunes. A primera vista, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Qué camino tomamos para producir acero verde? Pero en realidad, aquí está el centro de un debate increíblemente complejo. La industria se enfrenta a una encrucijada tecnológica y la decisión que se tome hoy va a definir si una planta es competitiva y sostenible durante las próximas décadas. No es poca cosa. Y aquí es donde suele empezar el problema. La mayoría de las estrategias parten de una pregunta, que no es la correcta. Se fijan en una sola métrica, en un numerito de CO2, sin mirar el sistema en su conjunto. Y esto es lo que podríamos llamar la trampa de la descarbonización. Planes que sobre el papel son perfectos, pero que en el mundo real son sencillamente inviables. Vale, vamos a darle la vuelta a esto. La pregunta clave no puede ser simplemente ¿qué tecnología emite menos? La pregunta que de verdad se tiene que hacer la ingeniería industrial es mucho más potente. ¿Qué combinación de energía, materias primas y activos es realmente ejecutable en este sitio concreto, con sus recursos y asumiendo sus riesgos? Ahí cambia todo. Es que hay que entenderlo bien. Una acería no es algo abstracto que flota en el aire, no. Está anclada a una realidad muy concreta, a la red eléctrica de la zona, a la logística para traer materias primas, a lo que piden sus clientes y, por supuesto, a la maquinaria que ya tiene. La decisión correcta no se elige de un catálogo, se tiene que diseñar sobre el terreno. Para poner un poco de orden, la guía propone un marco muy útil con 4 preguntas clave. Pensemos en ellas como una especie de lista de control, un checklist para evaluar cualquier opción y, sobre todo, para no basar una inversión de miles de millones en simples suposiciones. La primera pregunta va directa al corazón del negocio. A ver, no todos los aceros son iguales. Si se fabrican productos de altísima calidad, de esos que no admiten ni una impureza, pues el uso de chatarra con muchos elementos residuales, como cobre o estaño, puede ser directamente inviable. Y claro, eso ya te condiciona por completo la estrategia de materias primas. Ahora, la energía. Y aquí el matiz es fundamental. No hablamos solo de ¿cuánto cuesta la electricidad hoy? No. Hablamos de tener garantizada la potencia que necesitas, de la estabilidad de la red y de asegurar un suministro continuo durante años. Porque, vamos a ver, una ruta superelectrificada con una red eléctrica que se cae cada 2×3 es básicamente la receta para el desastre. Pasemos a la cadena de suministro. Una ruta de bajas emisiones no es que elimine la dependencia de algo, es que la mueve de sitio. Se deja de depender del carbón para empezar a depender de chatarra de calidades muy específicas o de pellets que sirvan para reducción directa o de HBI. La pregunta del millón es, ¿se puede asegurar un flujo constante y fiable de estos nuevos materiales? Si no hay un plan sólido de abastecimiento, el proyecto nace ya muy tocado. Y por último, el riesgo de ejecución, un factor que a menudo se nos olvida o se subestima. No se trata solo de comprar una máquina nueva e instalarla. ¿Qué va? Se trata de gestionar permisos, que pueden ser un infierno, de integrar nuevos proveedores, de mantener la producción actual mientras construyes la nueva y sobre todo de superar una fase de arranque que siempre, pero siempre, trae sorpresas. Esta cita de la guía es demoledora, la verdad, pero resume el punto a la perfección. Si a cualquiera de estas 4 preguntas la respuesta es un «bueno, ya veremos», entonces no se tiene una estrategia industrial. Lo que se tiene es una apuesta. Y muy arriesgada. Para que todo esto quede aún más claro, es súper útil separar 2 conceptos. El primero es lo que llamamos la ruta. Esto es, básicamente, el corazón del proceso. La tecnología metalúrgica central que convierte el mineral de hierro o la chatarra en acero líquido. El alto horno de toda la vida o la reducción directa, por ejemplo. Y el segundo concepto es la arquitectura. ¿Y qué es esto? Pues todo lo demás. Todo lo que rodea y hace posible que la ruta funcione. La conexión a la red eléctrica, las subestaciones, los sistemas de agua, la automatización. En los proyectos muy electrificados, la arquitectura puede llegar a ser tan importante o más que la propia ruta. La analogía con un coche lo explica genial. La ruta es el motor. Pero, ¿de qué sirve el motor más potente del mundo sin un chasis que lo aguante, sin frenos o sin un sistema de refrigeración? De nada. Pues en la siderurgia pasa igual. Muchas rutas que en teoría son excelentes fracasan por una arquitectura deficiente. Y todo esto nos lleva a la conclusión final sobre cómo ejecutar un cambio de este calibre. La idea de una transformación radical de la noche a la mañana suena muy bien, pero en un entorno industrial tan complejo y con inversiones tan gigantescas, rara vez es realista. La estrategia más inteligente casi siempre es una secuencia, ir paso a paso. Primero, estabilizar y optimizar lo que ya se tiene. Reducir la variabilidad, bajar el consumo, lo básico.
Mientras tanto, en paralelo, ir asegurando la infraestructura crítica del futuro, firmar los contratos de energía a largo plazo, construir la conexión a la red, cerrar la logística de materias primas, y solo cuando toda esa base es sólida, solo entonces ejecutar el gran cambio tecnológico. Y ojo, que nadie piense que este planteamiento por fases es ser conservador o tener miedo al cambio. Es justo lo contrario, es la forma más disciplinada y eficaz de gestionar los enormes riesgos técnicos, operativos y financieros que implica una transformación de esta magnitud. Es ser inteligente, no miedoso. Así que si nos tenemos que quedar con una idea final, que sea esta. La decisión más sabia para descarbonizar el acero no se centra en elegir una tecnología aislada y ya está. Se centra en diseñar la secuencia correcta para llegar a ella. Una secuencia que se pueda ejecutar, que se pueda financiar y, sobre todo, que permita seguir produciendo acero de forma estable y competitiva. Esa es la clave.